¿Cuál es tu análisis frente al poder que tiene este personaje conocido como Eugenio Darío Molina? Y pues, ¿qué decir sobre su grupo llamado Los Ubistas? Eugenio Darío Molina se ha convertido desde la década de los 90 quizá en el narcotraficante guatemalteco más poderoso y más importante dentro de esa estructura criminal denominada los Ubistas. Sabemos que los cárteles del narcotráfico, sobre todo mexicano, están instalados aquí en Guatemala y que Guatemala es un punto geoestratégico de conexión con los cárteles de Sudamérica y los cárteles de México. Sin embargo, los Ubistas, como decía hace unos instantes, desde la década de los 90 han sabido manejar el negocio de la droga, sobre todo el tema de la cocaína, de las metanfetaminas y de la heroína, que no solo ellos trafican, sino que producen y que son los principales hoy por hoy encargados como cárteles de llevar a territorio mexicano para que posteriormente pase a Estados Unidos. Esto ha hecho que los Ubistas se constituyan en un ente tan poderoso que han logrado socavar inclusive varias de las instituciones estatales. Recordemos que junto a Eugenio Darío Molina se le vinculan a un diputado también, bueno, suplente, pero diputado de lo que es el Parlamento Centroamericano, y a una diputada que también conforma hoy lo que es el Congreso de la República en Guatemala, y ni siquiera que hablar con las conexiones que tiene con otro tipo de funcionarios públicos, entiéndase funcionarios de seguridad como comisarios de policía, como funcionarios probablemente hasta del Ejército de Guatemala y también hasta con el exdirector general del sistema penitenciario. Los Ubistas han sabido copiar el modelo suramericano o el modelo de los cachiros allá en Honduras para tratar de ir formando en Guatemala lo que es una especie de narcoestado. Ok, Julio, perfecto tu explicación para entender, digamos, el grado de magnitud de estos personajes de los que estamos hablando, pero y del grupo desde el cual operan, pero para redondear, digamos, y para centrarnos en la figura de Eugenio, por ejemplo, ¿cuál sería tu análisis o qué decir de esa enorme recompensa que los Estados Unidos ofrecieron por él, que es igual a la del popular y polémico Mencho del Cártel Jalisco Nueva Generación? Cuando nosotros nos ponemos a analizar en materia de seguridad qué tan importante, entre comillas o no, puede ser una figura del crimen organizado, en este caso del narcotráfico en Guatemala, nos referimos a esta figura de Eugenio Darío, ¿verdad? Molina, vemos una situación. Por ejemplo, por el Chapo Guzmán en su momento se ofreció una recompensa menor a esta cantidad. Por el Mencho, sí, hoy por hoy Estados Unidos está ofreciendo $10 millones, pero hombre, es que es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que ha tenido literalmente una lucha frontal con su ejército paralelo con las fuerzas de seguridad mexicanas. Quiere decir que si hoy por hoy el líder del cártel de los Ubistas está siendo requerido por el Departamento de Estado de Estados Unidos con una recompensa que oscila en los 77 millones de quetzales, es decir, $10 millones para aquel que dé información valedera para poder capturarlo y llevarlo ante la justicia norteamericana, es porque estamos hablando de uno de los personajes que en los últimos 30 años en Guatemala, en Centroamérica y hasta en México ha logrado trasegar de manera ilegal cantidades, toneladas increíbles de droga hacia territorio norteamericano. De hecho, cuando se han hecho algunas situaciones de averiguación por parte sobre todo de las autoridades estadounidenses, se ha podido establecer lo siguiente, es decir, las conexiones que tiene el cártel de los Ubistas, liderado por Eugenio Darío Molina, alias El Botas, entre otros, es literalmente con el cártel Jalisco Nueva Generación, hoy por hoy de los más grandes y de los más fuertes, pero también tiene conexiones con cárteles independientes y con otros cárteles muy importantes que funcionan en el territorio mexicano. Entonces quiere decir que estamos hablando de uno de los personajes, en este caso lamentablemente de origen guatemalteco, que ha tenido la capacidad en los últimos 30 años de llevar más droga de todo tipo, porque Guatemala ahora no solo es país de paso de droga, Guatemala produce droga. En la región occidental de Huehuetenango, donde están los Ubistas operando, ahí se siembra cocaína, ahí se siembra amapola, ahí se produce droga sintética. Entonces eso es lo que precisamente ellos han hecho, y bueno, se ha convertido tan importante en el nivel de necesidad que tiene Estados Unidos de capturarlo,
como cualquier capo mexicano, al estilo, por ejemplo, del Chapo Guzmán o al estilo del propio Mencho. Esta serie de vínculos y lazos profundos que tienen los subistas en el Estado, ¿no? Con agentes del gobierno y demás. Así que, ¿hasta dónde se extienden estos vínculos corruptos y qué tan poderosos los convierte exactamente a los subistas? A ver, los huistas hoy por hoy han sabido crear toda una red de tráfico de influencias a través de todo el poder del dinero que les da el narcotráfico. Esto los hace a que tengan de aliados al poder local. Por ejemplo, a los alcaldes de los dos municipios que son denominados las huistas, ¿verdad? Al final de cuentas. Pero también ha hecho que tengan vínculos, amistades y hasta negocios, ¿no? Para poder pasar la droga con elementos y con jefes operativos a nivel de comisarios, subcomisarios de la Policía Nacional Civil para que esta droga pueda pasar. Esto seguramente ha hecho también que tengan los vínculos necesarios con altos funcionarios del Ejército de Guatemala, que es el encargado, en este caso, de resguardar las fronteras en contra de amenazas transnacionales en Guatemala, como lo es el narcotráfico. Por supuesto, su poder político ha trascendido tanto que tienen conexiones directamente en lo que es el Parlamento Centroamericano, donde uno de los diputados suplentes también está ubicado como el tercero en la estructura de los huistas, y de alguna manera también se dice, y esto ha sido algo muy recurrente, ¿no? La relación directa que tienen los huistas con una actual diputada en el Parlamento ya directamente de Guatemala, en el Congreso de Guatemala, la diputada Sofía Hernández, a la cual se le ha vinculado a ella, a su hermano, que por cierto fue capturado y extraditado a Estados Unidos con este vínculo literal con el cartel de los huistas. Quiere decir que los huistas han sabido trabajar perfectamente la construcción en pequeño y cada vez más grande de lo que es un narcoestado, que es lo que quieren convertir a nuestro país. Para redondear, digamos, el tema, uno de los datos interesantes es que Eugenio se ha escapado de al menos, se dice, 19 intentos de captura. Así que, ¿qué hacer para detener a este criminal? ¿Qué puede pasar si no lo capturan? ¿Y qué pasa si él extiende su actividad criminal aún más, aliándose con otros grupos como el que mencionabas al principio? Eugenio Darío está extendiendo definitivamente día con día su poder criminal en Guatemala y en México, porque opera realmente hasta con el cártel de Sinaloa mismo, entonces tiene, y con pequeños cárteles mexicanos independientes. Si no se le captura, esto va a seguir creciendo y esto va a seguir siendo una fuente de problema para Guatemala, para México, para Estados Unidos sobre todo. Ahora que hay una situación, va a ser muy difícil, a pesar de la jugosa recompensa de $10 millones, de que pueda ser capturado de una manera efectiva, eficiente y eficaz. ¿Por qué? Porque al final de cuentas este modelo de narcotraficantes antiguos como los huistas tienen aquel modelo del famoso Pablo Escobar Gaviria y del famoso Chapo Guzmán allá en México, es decir, son aquellos narcotraficantes que son queridos por la gente, que se hacen amar y respetar por los vecinos que los rodean, ya que ellos se dedican, entre comillas, a ayudar y a extender ese brazo social y amigo como el cártel de los huistas. Entonces, es importante decir que si no se captura de la manera más inmediata posible a Eugenio Darío Molina, simplemente se va a seguir fortaleciendo. Pero aún así, aún capturándolo, este cártel está tan grande y está tan bien organizado que tiene toda la capacidad operativa y toda la capacidad logística para seguir trasegando la droga a Estados Unidos. Lo que pasaría sería lo siguiente, algo similar a lo que sucedió con el cártel del Golfo. Es cierto, cayó el Chapo Guzmán, el cártel del Golfo en un momento tambaleó, pero a pesar de eso, el cártel del Golfo, junto con el cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros, sigue siendo, hoy por hoy, de los cárteles más fuertes y más poderosos en México. Yo creo que la estructura de los huistas, la estructura de los cachiros allá en Honduras, son estructuras ya tan fuertes, tan grandes y tan arraigadas en la población, tan arraigadas en su territorialidad y tan arraigadas en el estado guatemalteco, en este caso hablando de los huistas, que va a ser muy, muy difícil realmente acabar con ellos. Aparte se necesita otra cuestión, que aquellos que son el país de destino de la droga apoyen un poco más, es decir, que Estados Unidos también ponga un poco más de empeño en combatir acá en Centroamérica y en México el tema del narcotráfico.
porque la lucha de la droga es una lucha de ellos, es decir, así como hay grandes capos del narcotráfico acá en nuestros países latinoamericanos, también hay grandes capos de la droga en Estados Unidos, porque alguien tiene que recibir la droga allá, alguien tiene que corromperse allá para que esa droga entre, y aparte de eso, hay 27 millones de ciudadanos estadounidenses que al día de hoy están consumiendo cualquiera, alguno aunque sea, de los distintos tipos de droga. Entonces creo que esta es una lucha que hoy por hoy parece perdida, pero que Guatemala, inmerso dentro de ese convenio de cooperación que siempre ha mantenido con los Estados Unidos para el combate al narcotráfico, pues está allí. Y puede ser que independientemente también resulten lo suficientemente tentadores y atractivos para que, como se dice en el argot de los narcotraficantes colombianos, por ahí un mismo sapo, porque no hay peor cuña que la del mismo palo, diga cuál es la ubicación de Eugenio Darío Molina, alias El Botes. Por ahí sería uno de los finales más, digamos, esperados de este capo, que alguno de sus hombres lo delaten, sobre su modus operandi, sobre las cosas que han hecho, los crímenes que han cometido. ¿Qué es importante que no hemos mencionado sobre los huistas o su líder? Los huistas, como cualquier cártel del narcotráfico, no solo se dedican a trasegar la droga. Es decir, los cárteles del narcotráfico están asociados a otro tipo de crímenes. No hay ningún cártel del narcotráfico que no haya matado, que no se haya dedicado al sicariato y al asesinato, o al lavado de dinero, o al tráfico de influencias a través de los estados, a la compra de voluntades. Y todos y cada uno de estos hechos delictivos los han hecho los huistas aquí en Guatemala y los han sabido hacer también en México, porque tienen la capacidad operativa y la capacidad financiera para comprar ese tipo de voluntades. Si no combatimos desde ahora, desde ya con fuerza en Guatemala, este tipo de estructuras, porque los huistas no son los únicos, tal vez son los más antiguos porque tienen 30 años de operar, pero hay más estructuras del narcotráfico aquí en Guatemala que operan de la misma manera. Si no los logramos combatir, detener en este momento, lo que va a pasar es que simple y sencillamente Guatemala va a seguir siendo y se va a fortalecer cada vez más como un apéndice de México. Y la guerra entre cárteles que se ha vivido en México en las últimas décadas se va a trasladar a nuestro país. Y Guatemala va a ser el epicentro de esa violencia, va a ser el epicentro del negocio y comercialización de la droga y va a ser, pues lamentablemente, un narcoestado más, cooptado totalmente en su justicia, cooptado y tomado totalmente en sus instituciones públicas. Eso habrá que detenerlo, pero es una lucha que hoy por hoy parece muy difícil, por no decir imposible o casi una utopía.